La Navidad es el momento en el que bajamos la guardia. Las ciudades y pueblos se vuelven brillantes y el aire cambia. El olor a castañas asadas, a tierra mojada, a nieve que te hace querer estar en casa y reunirte con quienes se supone que te quieren, tu familia. En diciembre de 2010, un adolescente hizo exactamente eso. Viajó para pasar las fiestas con su familia. Nada extraño, nada peligroso. Pero esa Navidad alguien decidió que él no era quien parecía. En el interior de un piso de Londres, entre cenas, oraciones y silencio, ocurrió algo que nunca debió suceder. Algo que nadie quiso ver a tiempo. Esta no es solo una historia de violencia, es una historia de creencias, de miedo y de lo que ocurre cuando dejamos de ver a una persona y empezamos a ver un enemigo. Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Crímenes Reales. Hoy es un día de misterio, reflexión y true crime, porque ni en Navidad el crimen se detiene y la maldad humana sigue haciendo de las suyas. Hoy vamos a hablar de un crimen que sucedió en Inglaterra, precisamente en Navidad. Iba a traer este vídeo para el especial del día 24 de diciembre, pero al final, entre que pensé que quizás no era del todo apropiado y que llevo una temporada regular y no iba a poder hacerlo bien como a mí me gusta, pues os lo traigo para año nuevo. También creo que ahora es un buen momento para traerlo y recordar que nunca debemos bajar la guardia, ni siquiera en fechas de paz y amor. Y dicho esto, como siempre, en la descripción te dejo lo que tú ya sabes, mis redes sociales, más información sobre el caso por si quieres profundizar. Y si este enfoque pues, te interesa, suscríbete, deja tu like, compártelo, comenta, tú ya sabes todo eso que me ayudas muchísimo. Así que desde el otro lado de la historia, donde casi nadie quiere mirar. Feliz Año Nuevo, feliz 2026 y ahora sí, empezamos. Hoy voy a empezar hablando de nuestra triste víctima, de Christy Bamboo, que para el momento de los hechos tenía tan solo 15 años. Vivía en París, Francia, junto a su familia. Era un adolescente más, en una etapa de transición, ¿no? Ya no era un niño, pero tampoco era un adulto. Estaba creciendo, aprendiendo a moverse por el mundo y construyendo su identidad poco a poco. Asistía a la escuela y llevaba una vida normal, sin antecedentes de problemas graves ni conflictos conocidos. Quienes lo conocían lo describían como un chico tranquilo, respetuoso, obediente. No era un joven conflictivo ni alguien que buscara llamar la atención. Christy formaba parte de una familia numerosa con hermanos y hermanas mayores, también menores, y como ocurre en muchas familias migrantes, los lazos familiares tenían un peso muy importante. La familia era un espacio de pertenencia, de referencia, de autoridad y en teoría de protección. No hay registros de que Christy tuviera comportamientos extraños, problemas psicológicos ni actitudes que lo distinguieran negativamente. Era simplemente un chico joven que confiaba en los adultos que lo rodeaban. Y eso es importante recordarlo, ¿vale? Antes de convertirse en un nombre para titulares de prensa, antes de ser reducido a un caso judicial, Christy Bamboo era una persona, un adolescente con una vida cotidiana, con rutinas, con una historia que todavía se estaba escribiendo. Por eso cuando hablamos de lo que ocurrió después, no hablamos de una figura abstracta, hablamos de un menor, de alguien que tenía derecho a ser protegido y que confió en quienes no debían fallarle.
La familia era originalmente de la República Democrática del Congo. Aquí creo necesario señalar el origen de la familia de Christie porque al final todo ese background y todos esos antecedentes familiares y culturales tienen mucho que ver con el contexto y con lo que sucedería después. Así que nos vamos ahora al 16 de diciembre del año 2010. Christie Bamu viajó desde París a Londres acompañado de sus tres de sus hermanos menores, cuyos nombres y edades exactas no se han hecho públicos pues para proteger la intimidad, ¿no? Al final eran menores. Pero sí se sabe que todos eran mucho más jóvenes que él. De los 4 que viajaban, Christie era el mayor. Su destino, estaban en París y se dirigían hacia el apartamento de su hermana mayor, Magali Bamu, ubicado en Forest Gate, en el este de Londres, donde ella vivía junto a su pareja, Eric Bikubi. Magali llevaba un tiempo establecida en la ciudad y Eric trabajaba como entrenador de fútbol local. El piso era un hogar familiar donde se suponía que Christie y sus hermanos serían recibidos con seguridad y con afecto y en lo que debía ser una visita navideña normal y tranquila. Los primeros días de las vacaciones en Londres transcurrieron como cualquier visita familiar. Christie y sus hermanos menores llegaron llenos de ilusión, con la expectativa de pasar la Navidad reunidos, compartiendo comida, risas y conversaciones con Magali y Eric. El apartamento en Forest Gate, aunque modesto, era un hogar cálido donde se esperaban tradiciones navideñas y actividades cotidianas, comer juntos, ver películas, intercambiar regalos. Magali, como hermana mayor, asumía un rol de autoridad sobre Christie y sus hermanos, mientras que Eric, su pareja, ejercía influencia sobre la casa como adulto que vivía allí, ¿no? Los días estaban llenos pues, de las rutinas normales, ¿no? Desayuno, juego entre hermanos, visitar la ciudad y los preparativos típicos de la Navidad. Para Christie todo parecía transcurrir con normalidad. Nada en esos primeros días hacían sospechar que las tensiones y conflictos que seguirían más adelante tuvieran algún indicio visible, algún punto de partida. Era un ambiente familiar en apariencia tranquilo donde cada uno asumía su rol, los mayores cuidando y los menores siguiendo instrucciones y al fin y al cabo todos esperando la llegada de la Navidad como un momento de unión y celebración. A medida que pasaban los días, pequeñas tensiones comenzaron a aparecer, casi imperceptibles al principio. Magali y Eric tenían sus propias reglas y rutinas dentro del piso y los hermanos menores debían adaptarse a ellas. Lo que parecía normal para Christie y sus hermanos empezó a ser observado bajo una mirada diferente, más crítica y controladora. Pequeños desacuerdos, errores sin importancia y comportamientos típicos de adolescentes y de niños comenzaron a ser interpretados como señales de algo más. Cada gesto, cada palabra, cada acción era escrutada y valorada de acuerdo a las creencias que para Christie eran ajenas y difíciles de comprender. Y pronto lo que eran pequeñas tensiones se convirtieron en acusaciones directas. Christie y algunos de sus hermanos comenzaron a ser observados con aún más recelo. Y lo que he dicho antes, cada gesto, cada palabra eran interpretados como prueba de un comportamiento inadecuado. Las creencias de Magali y Eric sobre la brujería, conocida como Kindoki, empezaron a transformar la convivencia cotidiana en un ambiente de vigilancia constante. Los niños, acostumbrados a la normalidad de su hogar en París, no entendían por qué sus actos eran señalados, por qué cada error parecía tener consecuencias desproporcionadas. Juegos, bromas y conversaciones fueron reemplazados por reglas estrictas y órdenes que debían cumplir sin cuestionar. Cada día la presión aumentaba y Christie, siendo uno de los mayores, se encontraba en una posición especialmente difícil. Debía cumplir, proteger a sus hermanos menores y al mismo tiempo intentar mantener la normalidad. La Navidad, que para cualquier otro adolescente era sinónimo, y para ellos también, ¿no?, de alegría, regalos
y de momentos con la familia, pues comenzaron a llenarse de miedos y tensiones. Antes de continuar, es importante dar un poco de contexto sobre lo que motivaba algunas de las actitudes de Magali y Eric hacia Christy y sus hermanos. Según la información que he podido encontrar, el término Kindoki o Kindoki, no sé exactamente, vamos a decir que es Kindoki, proviene de la lengua lingala, hablada en la República Democrática del Congo, y se usa para referirse a lo que muchas personas interpretan como brujería o posesión espiritual por fuerzas malignas. En su origen, Kindoki hacía referencia a acciones para invocar o manipular fuerzas espirituales que causan daño o infortunio tanto a personas como a comunidades. En su sentido tradicional puede cubrir desde hechizos hasta maleficios que se cree que interfieren en la vida cotidiana. Estas creencias en su forma cultural o ritual no son necesariamente violentas ni dañinas y son practicadas por muchas familias como parte de su identidad espiritual o cultural. Sin embargo, en el caso de Christy, estas ideas fueron malinterpretadas y llevadas al extremo, convirtiéndose en justificación de sospechas y control dentro del hogar. Para que nos entendamos, es lo que se le podría conocer por aquí, por esta zona, ¿no? Como posesión. La diferencia clave es que no necesariamente era demoníaca ni siempre violenta, ¿vale? Muchas veces se interpretaba como una energía negativa o fuerza espiritual que causa problemas. He intentado reunir información precisa sobre este tema, pero si en algún momento he dicho algo incorrecto, pido disculpas de antemano y os invito a corregirme en los comentarios, siempre con respeto. La intención es dar contexto y entender cómo ciertas creencias culturales pueden influir en la dinámica familiar, sin juzgar, sin estigmatizar a una comunidad entera. Dicho este contexto sobre el Kindoki, seguimos con la historia, ¿no? Es que poco después de que estas tensiones pues empezaron a consolidarse, las sospechas sobre Christy se tradujeron en castigos físicos y control constante. Según los informes judiciales, Eric y Magali comenzaron a golpearlo con objetos como barras y palos, así como a privarlo de comida y de descanso. Cada error, cada gesto considerado incorrecto, según su propia interpretación del Kindoki, podía desencadenar un castigo severo. Aunque todos los hermanos estaban presentes, Christy pronto se convirtió en el principal blanco de sus abusos, ¿no? De esos abusos. Según, como he dicho antes, según los informes que después se harían sobre este caso, Eric y Magali lo señalaban como el que supuestamente traía las malas influencias, ¿no? Los otros hermanos también eran castigados, pero en menor medida, y muchas veces simplemente observaban o recibían instrucciones estrictas, aprendiendo que cualquier gesto podía ser interpretado como desobediencia. Esta dinámica convirtió a Christy en el foco central de la violencia y la desconfianza, dejando a los menores en una posición de vulnerabilidad constante. Y como acabo de decir, los hermanos menores no solo fueron testigos de estas agresiones, sino que en algunos casos también recibían estas agresiones, pero sobre todo participaban en estas agresiones hacia Christy bajo coacción o directamente eran obligados a presenciar el acto, pero en silencio. La rutina diaria de Christy dejó de ser normal y se convirtió en un ciclo de miedo y vigilancia constante. Estos abusos no eran esporádicos, ocurrían repetidamente durante varios días, convirtiendo la convivencia familiar en un ambiente hostil, donde la autoridad de Magali y Eric se ejercía mediante la violencia y la intimidación, y donde Christy no tenía posibilidad de defenderse ni de escapar de las acusaciones de brujería que le eran impuestas, ¿no? Con el paso de los días, los abusos hacia Christy se volvieron más sistemáticos y severos. Los golpes se intensificaron, los castigos se volvieron más prolongados y las órdenes se multiplicaban bajo la amenaza constante de represalias. Eric y Magali
controlaban cada movimiento, cada palabra, evaluando si sus acciones eran correctas, otra vez según su interpretación del Kindoki. Christie era constantemente vigilado y sometido a ejercicios de obediencia que podían durar horas. La privación de comida, el aislamiento temporal, la falta de sueño y los golpes no solo causaban dolor físico, sino también un estrés psicológico intenso que lo mantenía en estado de alerta constante. Cada día se repetía el mismo ciclo: observación, acusación, castigo y sumisión. El joven, acostumbrado a su vida tranquila y normal en París, pues de repente se encontró atrapado en un entorno donde la autoridad se ejercía a través del miedo y donde cada acción que él hacía podría ser interpretada como una amenaza espiritual o una señal de rebeldía. La Navidad pues se terminó transformando en un periodo de sufrimiento continuo, donde Christie y sus hermanos menores vivieron bajo un régimen de terror doméstico disfrazado de creencia espiritual. Y en medio de ese infierno, Christie intentó pedir ayuda. Durante esos días, Eric Bikubi realizó varias llamadas telefónicas a los padres de Christie que se encontraban en París. Les dijo que su hijo estaba poseído y que si no iban a recogerlo, lo matarían. En al menos una de esas llamadas, Eric habló con su padre, con una lucidez que estremece. Le advirtió que Eric iba a matarlo si no lo sacaban de aquel piso. No fue una llamada confusa, no fue una llamada ambigua, fue una petición de auxilio clara y desesperada. Sin embargo, desde la distancia, sus padres no lograron comprender la gravedad real de lo que estaba ocurriendo dentro de aquel lugar, de aquel piso en Londres. Pensaron que se trataba de un conflicto familiar entre hermanos, de creencia exagerada, pero no de una amenaza inmediata de muerte. Y mientras tanto, dentro de la casa, la violencia continuaba intensificándose. Cada ritual, cada castigo se justificaba como un intento de salvar a la familia. Y Christie, un niño de apenas 15 años, quedó completamente aislado, atrapado entre adultos que decían actuar por fe, por protección, por amor, pero que lo estaban destruyendo poco a poco. Las últimas horas de vida de Christie fueron una culminación de todos esos días de violencia extrema. Christie estaba exhausto, debilitado por la falta de comida, como ya he dicho, por la falta de sueño, el dolor, el miedo. Así que aquel fatídico día fue llevado al baño del piso. Allí Eric Bikubi lo introdujo en la bañera con agua. Christie ya no tenía fuerza para resistirse y murió ahogado, después de haber sufrido múltiples agresiones físicas que habían dejado su cuerpo lleno de heridas, quemaduras y hematomas. Tras su muerte no hubo una llamada inmediata a la policía, evidentemente, para denunciar lo que había ocurrido, pero Magali Mamou llamó a emergencias, no a la policía. En esa llamada explicó que su hermano se había ahogado en la bañera, presentando lo sucedido como un simple accidente doméstico. Cuando los servicios de emergencia llegaron al piso, Christie ya había fallecido. Los paramédicos se encontraron con una escena que no encajaba con un simple ahogamiento. El cuerpo del adolescente presentaba signos evidentes de violencia prolongada. Como ya he dicho, había heridas abiertas, golpes antiguos y recientes y señales claras de tortura. Así que ante esa gravedad de lo que estaban viendo, fueron el personal de emergencia los que avisaron a la policía, que llegaron casi inmediatamente a aquel lugar. Así que cuando los agentes entraron al apartamento, el panorama fue incluso más alarmante, ya que encontraron sangre en varias de las estancias y objetos que habían sido utilizados para agredir a Christie. Había herramientas, barras metálicas y utensilios domésticos convertidos en armas. Lo que inicialmente se había comunicado como un accidente por la hermana, por Magali, pues quedó casi inmediatamente descartado. Los otros hermanos que habían acompañado a Christie desde París estaban vivos,
pero profundamente traumatizados. No presentaban el mismo nivel de lesiones que él, pero sí señales de haber sido golpeados y de haber vivido bajo un clima constante de miedo. Fueron separados de Magali y Eric y en ese mismo momento puestos bajo protección policial y de los servicios sociales. Nunca se les dejó en el piso, los removieron de allí inmediatamente. Su prioridad fue sacarlos y asegurar su integridad física y emocional y evitar cualquier contacto posterior con los adultos responsables de la violencia. Durante esas primeras horas de investigación, los niños supervivientes comenzaron a relatar lo que había ocurrido en la casa y que yo he contado anteriormente en este vídeo, ¿no? Sus testimonios fueron clave para reconstruir los días previos y confirmar que Christie había sido el principal objetivo de los castigos. Porque había sido, bueno, que los acusaban de estar poseídos, ¿no? A través de su creencia del Kindoki. A partir de ese momento la investigación pasó de ser de una posible muerte accidental a un caso de homicidio extremadamente grave. Eric Bikubi y Magali Bamu fueron detenidos poco después y lo que había empezado como unas simples vacaciones familiares terminó revelándose como uno de los casos de abuso infantil más brutales registrados en el Reino Unido en los últimos años. Aquí necesito hablar de otra persona que he dejado un poco de lado aposta, ¿no? Que se trata de Kelly Bamu, hermana mayor de Christie, y que a diferencia de él y de los hermanos pequeños, Kelly no estaba de visita por Navidad. Ella residía en Londres y formaba parte del día a día de esa casa. Es decir, Christie vivía con Magali y con Eric, ¿vale? Durante el juicio se supo que Kelly presenció parte de lo que estaba ocurriendo porque ella también vivía en ese mismo entorno, ¿no? Marcado por el miedo, las creencias de brujería, la violencia ejercida principalmente contra Christie. Aunque también fue víctima de los abusos, no sufrió el mismo nivel de violencia extrema que Christie, ¿no? Y mientras todo esto ocurría, una pregunta resulta inevitable, ¿no? ¿Dónde estaban el padre y la madre de Christie y de sus hermanos? Los padres de Christie estaban todavía en París, donde vivían pues, con toda su familia, ¿no? Tenían originalmente la intención de viajar a Londres unos días para poder reunirse con los niños después de Navidad y volverse juntos hacia París. Pero lo que ellos no sabían era que en pocos días, por toda la situación, bueno, no lo sabían, tuvieron la llamada de Eric y también la llamada de Christie, ¿no? Pero bueno, tras la muerte de Christie, fue Kelly, esta hermana que os digo que residía con Magali y con Eric, quien los llamó para decirle porque había muerto, que Christie había muerto. Los padres ahora ya sí que comprendieron la gravedad de la situación, intentaron cambiar sus planes y llegar lo antes posible, pero pues no llegaron a tiempo, ¿no? Y como he dicho, Eric Bikubi y Magali Bamu fueron arrestados de inmediato y llevados a juicio bajo los cargos de asesinato, abuso infantil y tortura. El caso atrajo la atención internacional, no solo por la brutalidad del crimen, sino por las motivaciones culturales que los acusados alegaban. La creencia en el Kindoki o en la brujería, que según ellos pues, justificaban todas sus acciones. Durante el juicio, los fiscales presentaron un detalle escalofriante de los abusos, ¿no? Golpes repetidos, como ya he dicho a lo largo de este vídeo, varias veces, pues con palos, con barras, la privación de comida, la humillación, la amenaza y el uso del agua de la bañera como instrumento de tortura, porque parece ser que no fue la primera vez que lo metían en la bañera, ¿vale? Para ahogarlo como método de tortura. Los testigos claves fueron los hermanos sobrevivientes y Kelly también, ¿no? Que no mintieron, ofrecieron relatos precisos de lo que había ocurrido. Y los expertos explicaron cómo las creencias extremas habían sido, pues como hemos dicho, utilizadas para justificar un poco los castigos, ¿no? Que, bueno, castigos. Lo pongo muy entre comillas. La defensa intentó argumentar que los acusados habían actuado bajo influencia cultural y espiritual, pero el tribunal fue contundente. Ninguna creencia puede justificar la tortura ni muerte de un niño. Aquí yo aplaudo porque totalmente vamos. El jurado consideró que Eric y Magali eran plenamente conscientes de sus actos y de la gravedad de sus acciones. En marzo de 2012, 2 años después de lo sucedido, Eric Bikubi y Magali Bamu fueron declarados culpables de asesinato y los múltiples cargos de abuso infantil. La sentencia reflejó la gravedad extrema del caso.
Cadena perpetua para ambos con un mínimo de 30 años para Eric y 25 años para Magali antes de poder optar a revisión en reconocimiento del carácter premeditado y prolongado de la violencia. Y además, Kelly, ¿no? Ya que ha pasado el juicio, que hemos hablado del juicio, Kelly suele generar una pregunta incómoda a quien escuche esta historia, ¿no? ¿Por qué no hizo más, no? Kelly era una adulta, estaba allí, lo vio, sobrevivió y aún así no fue juzgada. No porque no importara, sino porque este caso también habla del miedo, de la manipulación y de cómo la violencia puede incluso silenciar a quienes estaban dentro de aquella casa. Los padres de Christy sí que hicieron una declaración pública ante el tribunal y fue una de las partes más impactantes del juicio. El padre, Pierre Bamu, leyó una declaración escrita en nombre de toda la familia en la que dijo, y digo textualmente, Christy murió en circunstancias inimaginables a manos de personas a quienes él amaba y en quienes confiaba. Personas a quienes todos amábamos y en quienes confiábamos. En Navidad, en un festival de alegría que quedará siempre marcado por estos terribles eventos. El padre de Christy, Pierre, también expresó dolor profundo por la traición y la brutalidad y mencionó que la familia había planeado un futuro juntos antes de todo lo ocurrido. Y en cuanto a los hermanos menores supervivientes, los que viajaron con Eric desde París, fueron protegidos y eventualmente repatriados con sus padres a Francia, ¿no? Después de toda la intervención policial. Y hoy hemos conocido la historia de Christy Bamu, pero más allá de la tragedia individual, lo que este caso nos deja es una lección dolorosa. Ninguna creencia, por más arraigada que esté, puede justificar la violencia contra un niño. La excusa, en este caso del Kindoki, sirvió solo para encubrir un abuso sistemático, prolongado, unas almas podridas, y eso no podemos pasarlo por alto. Igual que el Kindoki hablo, ¿vale? Igual que pasa en otras religiones o en otros cultos de cualquier índole, ¿vale? Esa maldad va en quienes la ejercen, ¿no? En quien ejerce esos actos tan inhumanos, desde el abuso sexual a la tortura, al sacrificio. Nos queda la impotencia ante un hecho terrible. Christy avisó, pidió ayuda, habló con su padre y aún así la pasividad, la incomprensión y la distancia hicieron imposible que su vida se protegiera a tiempo. Esa combinación de ceguera, confianza errónea y justificación religiosa terminó al final con la vida de un adolescente que solo buscaba cariño, seguridad y pasar unas navidades con su hermana. Queda también una llamada de reflexión para todos. Escuchar a los niños, actuar frente a señales de alarma, cuestionar las excusas de los adultos y proteger a los más vulnerables. Porque cada niño que sufre tiene nombre, tiene rostro y tiene una historia que merece ser conocida y respetada. Y sobre todo, los niños merecen una vida segura y libre de miedo. Además, yo, como madre, nunca podré llegar a entender cómo tu hijo te llama y te dice que es que me quieren matar, pero es que además te llama tu yerno, el novio de tu hija mayor, donde ese hijo se está quedando y te están diciendo que está poseído y que lo va a matar si no te lo llevas. Y que tú creas que son nimiedades, que tú creas que, bueno, pues serán cosas, ¿no? Rifirrafe entre hermanos, entre cuñados, o sea, ¿vale? No estoy culpando a los padres, ¿no?, de lo que pasó, evidentemente, pero no sé, o sea, yo creo que ellos vivirán el resto de su vida con esa cosa dentro de ellos de decir, jolín, mi hijo me avisó el asesino de mi hijo y sin embargo no creí. Christy no tuvo esa oportunidad, pero bueno, su historia, lo único que podemos hacer es contarla y que nos pueda servir para que otros niños no pierdan esa oportunidad. Que su nombre y su historia nos recuerden que mirar hacia otro lado nunca es una opción. Reflexionemos sobre esto mientras celebramos, porque las historias como la de Christy nos recuerdan que la Navidad, aunque llena de luz y brillo, también puede ser un tiempo de vulnerabilidad que no debemos ignorar. Así que quedémonos con eso. Aquí en España todavía son fiestas, por lo menos hasta que pasen los Reyes, que pasan la noche del 5 al 6 de enero. Creo que en otros países de Latinoamérica también hay Reyes, no estoy segura.
pero quería traer este caso, como ya he dicho. Además vengo un poco de navideña, con estos aretes, estos pendientes. Un poco, aunque no me ha dado tiempo a hacerlo antes de que acabara el año, pero bueno, lo he traído, creo que era interesante, sobre todo por todo el tema de la reflexión, de que siempre escuchamos a los niños. No digo que haya que creerlo al 100%, ¿vale? Porque los niños siguen siendo niños, pueden mentir, pueden tener imaginación, pero si un niño te dice algo que no te suena bien, observa y actúa. Nunca lo minimices. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Feliz año nuevo y que todas vuestras metas en este año que acabamos de estrenar se cumplan. Nos vemos en el siguiente vídeo.